¿Hay alguna mamá que quedó sin su presente? Saben, estas son una de las cosas que destaca nuestra iglesia, el ruido. Pero saben, es un ruido con amor, ¿sí? Porque esto no sucede quizás en una iglesia donde no hay niños, donde no hay adolescentes, donde hay jóvenes. Pero yo doy gracias a Dios por esta hermosa iglesia de San Martín, porque está viva, porque a pesar de dificultades, de las luchas, estamos acá. A pesar de nuestras diferencias, estamos acá. Y con ruido o sin ruido, es la mejor iglesia del mundo. Esta semana Multimedia subió a internet un video, no sé si algunos lo vieron, de cuando salimos a repartir los libros de Esperanza, que cuando fuimos a Caballito era, ¿no? O a Colegiales, no me acuerdo, a Caballito. Y ahí estábamos todos con las bolsas verdes llenas de libros, y había niños, había jóvenes, había mamás, había papás, había abuelas. Y esta es nuestra iglesia, esta es la hermosa iglesia que tenemos y la que Dios nos ha dado y que la tenemos que cuidar, la tenemos que cuidar. Porque con esta iglesia nos estamos preparando para cuando venga Jesús. Así que muy orgullosa de tener esta iglesia y de pertenecer a ella, sin desmedro de ninguna otra. Quiero agradecer a Sebastián, porque saben que a través de Sebastián nosotros conocimos al Cuarteto Paz. Preguntándole un sábado a él, hace 2 años, poco más de 2 años, estábamos preparando Octubre Musical y le dijo, necesito música. Y él me dice, yo conozco un cuarteto que te va a gustar. Y ahí estamos. Hace 2 años vinieron y hoy los tenemos otra vez entre nosotros. Y yo sé que va a ser una bendición para todos sus canciones de alabanza al Señor. Que Dios los bendiga, no solamente hoy, sino en lo que ustedes hacen siempre con sus voces. La historia que les voy a contar es la historia de una mujer que había nacido en el mejor lugar del mundo, por así decir. Era hermoso, un lugar paradisíaco. Un lugar donde estaba lleno de jardines, de bosques, de árboles inmensos, de arroyos que rodeaban su mansión. Algo inigualable. Ella había nacido ahí. Cuando se levantaba eran los pájaros los que le daban la bienvenida y le hacían recordar el hermoso lugar y la presencia de ellos les indicaban que no podía hacer otra cosa que ser feliz. No tenía ninguna necesidad porque ella era hija del rey. Era la única heredera de todo lo que le rodeaba. Su vida era tranquila, era plácida, no tenía ninguna necesidad. Todos los días cuando se levantaba, desayunaba con su padre y luego salían a caminar, a recorrer aquellas cosas que iban a ser para ella, que iban a ser su heredad y a las que ella también debía organizar, cuidar y aún trabajar. Su papá le enseñó todo, y ella aprendía muy bien, era muy inteligente y también demostró que era capaz de dirigir lo que su padre le estaba dejando. Obedecían todo a su padre, era como la niña de sus ojos y su padre orgulloso de ella. Pero el tiempo transcurrió y algo pasó en la mente de ella. Algo sucedió en su mente y en su corazón. Una duda comenzó a dar vueltas en su cabeza. ¿Por qué tenía que obedecer a su padre? ¿Que acaso ella no tenía otros derechos? ¿No podía elegir a lo mejor salir de ahí o buscar otras cosas o ver qué había más allá de ese lugar tan bonito?
¿Por qué tenía que estar ahí? ¿Por qué no largarse al mundo y ver qué le ofrecía? Porque seguramente había algo más. Seguramente el hacer otras cosas le iba a traer sensaciones nuevas, experiencias nuevas. Algo estaba dando vuelta y la estaba inquietando. Justamente ese algo tenía que ver con alguien que ella había conocido. Un personaje especial que había llegado a su vida. Y ese personaje le había estado hablando, le había estado insinuando cosas que fueron las que comenzaron a sembrar la duda en su cabecita. Por ejemplo, ¿por qué no salís de tu casa? ¿Qué estás haciendo acá? Esto es tan aburrido, todos los días lo mismo. Pero andate afuera, viví afuera de este lugar y vas a saber que te vas a sentir mejor. Vas a disfrutar la vida de otra manera. Al principio ella no prestó atención, no confiaba demasiado. Quería a su padre y quería obedecerle, no quería ponerlo triste ni que se preocupara por ella. Pero este personaje era cautivante, creíble, hasta asombroso. Nunca había visto a nadie igual. En su casa todo era bueno, sí, era precioso, los jardines, la casa era maravillosa, tenía las mejores cosas, pero esa duda que le estaba trayendo, y poco a poco fue convenciéndose y empezó a aceptar lo que aquel personaje le decía. Empezó a decirse para sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no salir un poco a ver si es verdad lo que me dicen? Que afuera me voy a divertir, voy a aprender, voy a sentirme bárbaro. Además, ella era la hija del rey, ¿qué le podía pasar? Su padre le había advertido, diciendo que todo lo que ella tenía era su mansión, eran sus riquezas, todo le pertenecía a ella, pero ella debía quedarse ahí, administrar esas cosas, porque si ella se iba a perder todo. Su padre la quería mucho y hasta era capaz de dar la vida para salvarla. Pero este personaje siniestro siguió trabajando, siguió convenciéndola que, escúchame, lo que tu padre te está diciendo es solo para retenerte acá. Él no quiere que te vayas. Dale, salí afuera. Mirá qué hermoso que está todo afuera. Vamos, venite conmigo. Te vas a divertir. Vas a ver que las cosas son mejores que acá. Esta casa es aburrida. Total es tuya. Tu padre, eso de que no lo vas a perder, eso es mentira. Vas a ver. Vení conmigo. Y esa voz seductora hizo que esa joven comenzara a dudar de lo que realmente su padre le había enseñado. Claro, es mi padre, esta es mi herencia, no la voy a perder. ¿Por qué no me voy? Y con astucia, ese personaje siniestro le declaró que si se iba de su mansión, iba a ganar experiencia, fama, éxito y sobre todo la iba a pasar bien. Y Satanás ganó la batalla. Se regocijó en su triunfo, viendo que la humanidad salió de la mansión. La humanidad empezó a desconfiar de lo que su padre le había dicho. Empezó a dudar de las promesas. Este personaje siniestro rompió la relación del padre y la hija, trayéndole un sinfín de consecuencias. Sembró la duda, sembró la mentira y la esclavitud por el pecado.
Ahora la humanidad había perdido todo lo que su padre le había dado. Ella no pudo volver al Edén. Ya no podía retornar a ese lugar hermoso en el que había estado y que era feliz. Se dio cuenta del engaño. Empezó a sentir frío, dolor, hasta sufrió las consecuencias de la muerte. Le preguntó y le clamó a su padre si podía volver. Y Dios le contestó: ahora no. Deberás aprender todo de nuevo. Las Sagradas Escrituras nos relatan cómo la humanidad a través de su historia tuvo que padecer esas consecuencias, de haber tenido todo y decidir perderlo para ver algo mejor. Pero Dios no lo dejó solo. Dios siguió enseñando con amor y paciencia cómo debía hacer para regresar al hogar. Le dijo con amor cómo curar las heridas, las que ellos mismos se habían provocado.
Pasaron muchos años y la humanidad se dispersó, olvidándose de aquel hogar donde había sido tan feliz. Solo grupitos se mantuvieron firmes a Dios, pero aún ellos también se fueron olvidando del lugar donde habían crecido. Alrededor del año 1800 a.C., un pueblo amado por Dios se encontraba esclavizado por el paganismo, sufriendo lejos de su hogar y clamando libertad. Y ahí es donde el Señor escucha su voz. Escuchó el clamor de aquellas personas que estaban siendo esclavos, maltratados. El pueblo de Dios estaba ahí, sufriendo a causa de su pecado. Y Dios los escuchó. Y llamó a un hombre, ¿se acuerdan? Moisés. Y le enseñó y le dijo que tenía una tarea importante, que era sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra que les había prometido. Por supuesto, ese pueblo que se había olvidado, que ya no sabía lo que era fe, que no sabía de dónde había venido, tenía un recuerdo, algo, sus padres le habían contado. Seguramente no hubieran escuchado a Moisés y a sus palabras. Por eso Dios eligió hacer cosas milagrosas. Por eso envió 10 plagas, para que aquello que no era real, a los hijos de Dios le dijeran: ¿qué está pasando? Algo está sucediendo. Parece que alguien nos escuchó. Ese Dios de nuestros padres seguramente nos quiere sacar. Conocemos la historia de las 10 plagas. Hicieron que Faraón decidiera dejar ir a ese pueblo que le estaba haciendo tanto daño. Salieron preparados, con riquezas, con sus ganados, listos de Egipto un día. Y saben, ese día de liberación estaba ya escrito en la palabra de Dios, donde decía que ellos iban a ser liberados. Lo encontramos en Génesis 15, los versículos 13 y 14. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Las plagas fueron la manifestación divina para encender la fe en el corazón de los israelitas y permitió así que vislumbraran y vieran la esperanza para sus vidas. Salieron de Egipto. Dice la Biblia que eran 600 hombres, más hijos y mujeres, y muchos otros que por curiosidad o por la exaltación o por ver que se sumaron a este grupo de personas. Dios tenía otro plan, porque el haber visto las plagas no iba a ser suficiente para darse cuenta del Dios que los estaba sacando de la esclavitud. Por eso Dios no los llevó directamente a Canaán, tomó un atajo, pero los llevó directamente al Mar Rojo. Cuando los israelitas comenzaron a caminar hacia donde Dios los llevaba, comenzaron a sentirse inquietos porque no era el lugar, no era precisamente el camino que creían que debían tomar. Y se dieron cuenta de otra cosa, que seguramente Faraón, enfurecido porque había perdido la mano de obra que durante tanto tiempo habían utilizado para que les hiciera sus monumentos, los iría a buscar. Así que ellos estaban desesperados porque ellos no estaban preparados, no tenían armas. Estaban deprimidos por tantos años de esclavitud. No podrían luchar contra los soldados de Faraón. ¿Qué harían?
Se sentían mal, comenzaron a refunfuñar, a quejarse. En ese tiempo, hasta que sucedió el siguiente milagro, Dios se volvió a mostrar ante ellos por medio de cosas sobrenaturales. Ustedes saben que estar en el desierto produce dos situaciones, dos cambios de temperatura. De día mucho calor y de noche mucho frío. Dios utilizó esa naturaleza para manifestarse mediante su presencia a través de una nube de día y de noche mediante el fuego para darles calor. Eso no era natural. De esa forma Dios le estaba diciendo, yo estoy acá con ustedes. No tengan miedo, yo estoy. Vamos a buscar Isaías 4, 5 y 6. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Cuando Dios hace las cosas, hermanos, las hace bien. Y es increíble porque cuando nosotros leemos la historia de la humanidad, es nuestra historia. Es nuestra propia historia. Isaías 4, 5 y 6 dice lo siguiente. Y creará Dios, fíjese que esto fue escrito después de lo que había pasado por el pueblo de Israel. Creará Dios sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio, escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esta es una profecía. Esta es una profecía para nuestros tiempos. Una profecía que recordaba cómo Dios protegió a Israel y nos está diciendo que Dios va a custodiar a su pueblo en la gran lucha final contra los poderes del mal. Es una promesa. Nosotros somos ese pueblo de Israel y esta promesa es para nosotros hoy. Llegado el momento, el pueblo se vio acorralado. A ambos lados de donde ellos estaban había montañas, elevaciones. Era imposible hacer escapar, ¿no es cierto?, al pueblo, mujeres, niños, ganado, por las paredes de las montañas. Enfrente tenían el Mar Rojo y ahora atrás las huestes de Faraón. ¿Qué iban a hacer? Vamos a leer Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No temas, le dijo al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tenemos enfrente y a ambos lados problemas y dificultades? Y no tenemos escapatoria, no sabemos qué hacer. Pero el Señor me dice, no temáis, estad firmes. Y el milagro vino. Ustedes saben que el milagro vino. Dios abrió la solución y el pueblo de Israel pudo cruzar el Mar Rojo. Llegó al otro lado, llegó al fin al otro lado, cruzó ese obstáculo, pudo vencerlo. Y del otro lado vieron cómo se seguía manifestando el poder de Dios. Su problema, aquello que podría haberle acarreado la muerte, se hundió en las profundidades del mar. Dios cerró el Mar Rojo y sus problemas desaparecieron. Vosotros estaréis tranquilos, decía Éxodo 14. El milagro demostró nuevamente al pueblo de Israel que había un Dios que los estaba sacando de su problema de la esclavitud
para llevarlos a la Canaán celestial. ¿Ellos podían hacer algo? No, no podían hacer nada para liberarse, era imposible. Lo único que hicieron era obedecer al Señor y avanzar, caminar hacia donde Él les decía. Hicieron todo y el Señor los liberó. ¿Saben? Después que cruzaron el Mar Rojo, el Señor puso en Moisés un canto de liberación. Dios inspiró un canto de alabanza, un canto de esperanza, un canto de agradecimiento, un canto con dulces notas de loor. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Hoy nosotros también estamos clamando por libertad. Cada uno de nosotros somos esclavos de nuestras propias decisiones. Algunos de nosotros quizás no vislumbramos que al final está la liberación. Cada día que pasa estamos más cerca de esa liberación. Pero cada día nosotros debemos tomar la decisión de seguir hacia adelante o retroceder. El Señor me dice, avanza, pero avanza hacia adelante, avanza hacia la liberación. Nosotros formamos parte de ese pueblo y debemos tomar la decisión, pero la decisión es hoy. Israel no sabía dónde iba o cómo iba a ser. Tuvo que aprender a confiar en Dios y a tener fe. Hasta que llegó a Canaán, ¿cuántas cosas le pasaron? Muchas dificultades, muchísimas. Hasta dejó de creer en Dios. Pero Dios lo abandonó. Nunca abandonó Dios a Israel. De esa misma forma, Dios no nos abandona. No importa cuán bajo he caído, no importa mi pecado, no importa lo que yo he hecho. Dios me está diciendo, avanza. Saben, muchas veces podemos llegar a creer que voy a aceptar a Cristo cuando yo quiera. Y eso no es así. Porque el que está golpeando la puerta de mi corazón, ¿quién es? Es Dios. Y quien abre esa puerta soy yo. Pero un día no vamos a escuchar más esa puerta que se está golpeando, porque el tiempo terminó. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra desaparezca, cuando todo termine, cuando haga mi vida lo que yo quiera, la pase bien, no van a obedecer nunca, porque el tiempo ya pasó. Estamos a las puertas del cielo
Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos me está diciendo que Cristo viene, que Cristo tiene mi liberación preparada. Miremos hacia adelante, no miremos ni a ambos lados ni atrás, miremos que Cristo está allá adelante. Leo en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aceptemos el llamado de Cristo, pero no esperemos a que yo lo haga cuando quiera, sino cuando el Señor me está llamando. Que Dios los bendiga. Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán, la multitud de santos entrará, y con los que durmieron creyendo en el Señor, la vida eterna habremos de gozar. Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita, decir con tierno sed bienvenidos a vuestro hogar celestial. Entrad, sed bienvenidos, todo pesar ya quedó atrás. Bienvenidos, fieles discípulos de mi Rey. Sed bienvenidos, donde yo estoy, que por siempre estéis, la eterna mansión disfrutar. Sed bienvenidos a vuestro hogar celestial. Entrad, sed bienvenidos, todo pesar ya quedó atrás. Sed